Para graficar la función f de x entre el intervalo 0 y 10, se elige un valor inicial para x de 0 y se procede a rellenarlo con el comando de relleno en forma de serie con un incremento de 0.1 hasta 10 en forma vertical de columna. Se acepta. Una vez llenado este rango, se selecciona, con un clic derecho se le define el nombre de X en la hoja 1 de este libro. Se acepta. Se registra ahora en la celda B4 la función seno de X por la exponencial de menos 0.5 por X más 0.4. Se registra y se arrastra la esquina inferior derecha hasta el valor correspondiente a 10 de X. Se selecciona la etiqueta f de X y se inserta en el grupo gráficos un gráfico del tipo líneas. Ese gráfico se le da un clic derecho al centro para seleccionar los datos verticales, es decir, de X. Se selecciona todo el rango de X. Se aceptan, los cuales aparecen ya registrados, y se acepta todo el llenado de datos, con lo cual la función ahora contiene la gráfica, así como el grupo de datos entre el cual fue elaborada la función. El rótulo de la gráfica se puede modificar para que te contenga la función que se está graficando. Se colocan los datos visibles y después se selecciona los datos que van a ser trabajados con control 1 para presentarse como superíndice. Se acepta y ahora la etiqueta de la función nos muestra la función que se está graficando. Una vez elaborada la gráfica, se observa que presenta un máximo, un mínimo, pero no presenta cruces con 0, con el eje de las X. Entonces vamos a modificar a 0.04, damos Enter y con un doble clic se transfiere toda la información a la columna y la gráfica cambia y ahora presenta dos cruces con 0 para f de x igual a 0. El siguiente paso entonces es actualizar el texto aquí en la etiqueta de la gráfica. Y se va a elaborar una nueva ecuación. Insertar una nueva ecuación para f de x igual con el seno de x
se pide un superíndice para la exponencial de menos 0.5 x y colocamos la nueva ecuación. Pedimos que el texto sea aumentado para tener una mejor vista de la ecuación. Entonces, para encontrar el valor máximo de la función f de x, se puede solicitar las funciones mínimo y máximo de Excel, pidiendo con el signo igual por antes la función min para el mínimo entre el rango que se encuentra desde la celda B4 hasta la celda B104 y entonces al dar a aceptar indica que el valor mínimo es menos 0.066733006. Bien, para encontrar el valor máximo de la función, se aplica la función máximo, max, se selecciona todo el rango de f de x, y al dar a aceptar indica que el valor máximo ocurre aproximadamente en 0.55418192. Colocamos bordes, centramos y vamos a aplicar un color de relleno a las etiquetas que indican dónde se encuentra el valor máximo y el valor mínimo. Al observar los datos, coinciden aproximadamente con el valor máximo y el valor mínimo de la función. Las funciones mínimo y máximo revelan el valor máximo para la función, pero no indican en qué valor de x la variable independiente ocurren esos valores. Entonces, vamos a agregar unas etiquetas que teníamos previamente preparadas para localizar el valor máximo de f de x. ¿En qué valor de x ocurre, perdón, el valor mínimo para el valor máximo y también para el valor máximo? El primer valor mínimo se establece se va a establecer como el valor de f de x cuando x es igual a 0 y se va a aplicar un criterio de arrastre. Va a compararse a través de con ayuda de la sentencia si acaso el dato actual de la función es menor que el dato establecido,
previamente, entonces hay un cambio con el dato nuevo, de otra manera queda el dato anterior. Se le da a aceptar y como punto 13 no es menor que punto 04, no hay cambio. Vamos a arrastrarla toda. Y dice que menos 0.667306 es el valor mínimo, lo cual coincide con lo que había buscado la función mínimo de Excel. Vamos a copiar estas etiquetas, control C, y vamos a ubicarlas para que nos ayuden a identificar la información numérica. Bien, de una manera parecida, el valor de X mínimo sería el primer valor en la celda A4 y después se aplica el signo igual y también con una función selectiva de búsqueda se pregunta si acaso el criterio de que la evaluación de la función sea menor que el que estaba el dato previo propuesto, entonces va a haber un cambio, pero ahora va a aparecer la información que muestra la celda A5 para X. De otra manera se queda el dato inicial propuesto, se da a aceptar y regresando a la celda vamos a arrastrarla con la crucecita negra y nos indica que en 4.2 ocurre el valor, en 4.2 para X ocurre el valor mínimo de la función. Centramos la información y le ponemos cuadritos, bordes. Se centra la información, se le colocan bordes y los resultados dicen que en 4.2 para X está menos 0.66 y en 4.2 para X efectivamente se encuentra el dato de la función mínima en menos 0.6673.006. Bien, vamos a mover la gráfica un poco y vamos a establecer un criterio de búsqueda parecido para el valor máximo de la función, así como en qué posición de X ocurre ese valor. Vamos a registrar el mismo criterio parecido si acaso el valor de la función, no, perdón, primero seleccionamos el valor máximo inicial y ahora sí vamos a empezar el proceso de búsqueda. Si acaso el valor de la función es mayor que el dato propuesto inicialmente como mayor, habrá un cambio en lo que trae el dato nuevo. Para el dato nuevo o de otra manera se queda el dato anterior. Se le da un enter y después del arrastre indica que el valor máximo ocurre aproximadamente
en 0.55. Vamos a aplicar ahora la búsqueda donde ocurre el primer valor, el valor para el máximo en X, y se aplica un criterio parecido aplicando la función si acaso el valor de f de x es mayor que el dato propuesto inicialmente como mayor, entonces se cambia ahora el dato que está en X, en la celda A5. De otra manera se queda el dato inicialmente propuesto como la ubicación del mayor, y se alcanza a ver que aproximadamente en 0.7 se encuentra el valor máximo 1,1 ahora. Se hace el arrastre, se centra, se le colocan los bordes. Y la información dice que en 1,1 tenemos el dato de puntos 55, 41, 18, 90, 19, 2. En 1,1 se encuentra el dato de 55, 41, 18, 19, 2, el cual corresponde al máximo de la función. Vamos a pegar unas etiquetas que tenía preparadas y estamos buscando aquel valor de la función que sea el mínimo, el que se aproxime a 0, el que se aproxime a un valor especial que en este caso es 0.4, puede ser 1.3 o algún dato en especial. En este caso vamos a dejarlo en 0.5. Se le asigna la definición del nombre de E en la hoja 1 del libro, se acepta y ya se ve en el cuadro de nombres la identificación, el identificador E para esta celda. Si buscamos en todos los valores de f de x un valor exactamente igual a 0, no lo hay. Hay cruces con 0, y dentro de este cruce con 0 de positivo a negativo se encuentra el valor de x entre 3,3 y 3.4. Lo que se puede encontrar es el valor más pequeño. Vamos a mover esto para ser considerado una aproximación a f de x igual a 0. Se coloca entonces la búsqueda de el valor absoluto. No. El primer dato que se va a considerar va a ser B4. Ahora sí se coloca la búsqueda del valor absoluto. Si el valor absoluto del segundo dato de f de x es menor que el valor absoluto del dato considerado que se aproxima a 0 inicialmente, entonces va a haber un cambio de valores. De otra manera,
lo representamos con la coma y queda el valor que estaba propuesto. Se acepta, vamos a ver, y se hace una propagación, una extensión o arrastre en toda la columna y nos dice que 0.016 puede considerarse como el valor más pequeño. Se centra y ahora vamos a buscar aquel valor de x donde se considera que está la raíz más cercana. Se coloca también la sentencia de si acaso. Vamos a ponerlo con mayúsculas. De todas formas, Excel lo actualiza y nuevamente vemos que aquí debe ir el primer dato de x. Ahora sí se coloca si acaso ese valor de f de x. Nuevamente tiene que ser en valor absoluto. Es menor. El valor absoluto del dato inicial en la celda H4, entonces hay un cambio de valor, pero ahora con el que está en la celda A5. De otra manera se queda el dato que está inicialmente en la celda I4. Nuevamente vemos el contenido. Ahorita repasamos los contenidos. Lo aceptamos y se arrastra. Y en 5.6 aproximadamente se encuentra el valor de x que produce un valor mínimo de la función x. Vamos a copiar las etiquetas para f de x igual a 0. Las vamos a pegar para que nos ayuden a identificar los contenidos de los datos numéricos en las celdas. Entramos, ponemos bordes y ahora vamos a buscar aquel dato de f de x que más se aproxime al valor e, en este caso 0.5, y colocamos como primer dato propuesto el primer valor en la celda B4 y empieza la búsqueda si acaso en valor absoluto el dato que está en la celda B5, pero restando lo de E, es menor que el valor absoluto, el dato que está en la celda J4 menos E, entonces habrá un cambio en la columna para ese dato de f de x. De otra manera, se queda el dato preestablecido
Se le da un clic en aceptar y entonces vamos a hacer un arrastre de la función y ya nos da un dato cercano a 0.5. El más cercano que hay en esta columna para f de x que tiende a ese valor de 0.5 y vamos a buscar en qué valor de x ocurrió. Se considera el primer dato para x, el que está en la celda A4. Recuerden que es un método por arrastre, por aproximación y arrastre, y es una estrategia de solución. Nuevamente buscamos ahora el valor absoluto, el valor de f de x en la celda B4, nuevamente menos el valor e, es menor, ¿sí?, el valor absoluto de lo que está en la celda menos el valor de e, entonces habrá un cambio con lo que está en la celda A5. De otra manera, se quedará el dato que está en la celda K4. Se acepta y se hace el arrastre de la información. Se centra e indica que en punto 7 para x ocurre un dato de 0.49397253. Vamos a verlo. Y en x igual a 0.7 ocurre ese dato cercano a punto 5. El de abajo también es cercano a punto 5, pero en valor absoluto con relación a punto 5 es mayor y este es menor, por eso este es considerado como el menor, como la menor desviación con respecto a 0.5. Vamos a poner bordes y dejarlo al centro. De esa manera queda concluido este análisis para los datos mínimo, máximo, el que más se aproxime a 0 y el que se aproxime a un valor en especial, así como los datos de la variable asociados para ese dato mínimo, el máximo, lo que se considera la raíz, el valor de la raíz, y se considera el valor para un dato especial. Gracias por su atención.